Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a ver un tema muy importante, precursores de la independencia. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte. En el Perú se conocen dos tipos de precursores, los separatistas y los reformistas. Los separatistas son aquellas personas que buscaban romper todo vínculo con el dominio colonial de España en América. Mientras el otro grupo, los reformistas, aunque no se desligaba de los vínculos que lo unía con España, proponían una serie de reformas en el sistema del gobierno colonial, por ejemplo, mayor participación política de los criollos en la burocracia virreinal. Recuerden que los criollos eran los descendientes de españoles nacidos en América. Vamos a ver precursores separatistas. En esta ocasión vamos a ver a dos de ellos. Ahí me encuentra pues la imagen de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Nació en Arequipa en el año 1748 y es considerado el primer precursor de la independencia hispanoamericana. Estudió en un colegio jesuita en el Cusco y por pertenecer justamente a una orden jesuita, en el año 1767 fue expulsado del Perú a causa de la reforma borbónica implantada por el rey Carlos III, que ordenó justamente después la expulsión de los jesuitas a España de sus dominios. Durante el exilio en Europa, Vizcarra tuvo conocimiento, justamente se enteró de la revolución de Túpac Amaru II y entusiasmado envió cartas a los ingleses para pedir apoyo al cacique, el cual pues no tuvo el apoyo. Más tarde, en el año 1792, escribió su carta llamada Carta a los españoles americanos y falleció en 1798. En la vida pues, de este personaje, Vizcarra y Guzmán, tuvo muchas peripecias. Justamente tuvo que vivir en un país que no era el suyo, no podía mantenerse, no solamente fue él expulsado, sino su hermano ya habían dado sus votos para el novicio y justamente fueron expulsados del Perú. Aquí podemos observar justamente pues la carta que escribió Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en el año 1792. Escribió justamente esta carta a los españoles americanos, donde pedía a los criollos luchar contra la opresión española y construir una patria soberana. El mundo, decía, el mundo es nuestra patria y su historia es nuestra, y en ella en la que debemos examinar nuestra situación presente. Esta carta fue la primera llamada pública a favor de la independencia hispanoamericana, escrita por un criollo o español americano, Vizcarra y Guzmán. Su lectura contribuyó a alentar el sentimiento emancipador entre los hispanoamericanos durante la lucha de la independencia. Justamente esta carta a los españoles fue escrita en francés por Vizcarra y Guzmán. Aquí en esta imagen observamos a otro precursor separatista, Francisco de Miranda. Nació en Caracas, actual Venezuela, y fue creador también de la bandera venezolana. Era un hombre con visión política, militar, escritor a quien se le atribuye el título de precursor de la emancipación americana y el primer venezolano universal. Y fue también el fundador de la Gran Logia Americana, en la cual agrupó a muchas personas pues a unirse y dar la vida por la independencia.
Francisco Miranda participó en importantes movimientos históricos como era la lucha de la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, por lo que es merecedor del título del héroe de la Revolución Mariscal y Francia y la lucha de la libertad hispanoamericana. Justamente Francisco y Miranda tradujo esta carta que estaba escrita en español, en francés por Biscard de Guzmán, lo tradujo en español y fue traducido pues en el año 1801. Una vez inscrito pues esta carta, se hizo muy conocida, se propagó a todo el continente americano y también pues contribuyó a incitar el sentimiento emancipador contra el régimen español. Ahora chicos, vamos a ir pues al libro donde ustedes van a desarrollar esta actividad. Bueno, aquí en este video que se lo estoy dejando, lo voy a dejar justamente para los niños que posiblemente no han ingresado a clase. Dice, hoy aprendí, Francisco de Miranda nació en el actual país de Venezuela. Los acontecimientos a nivel internacional que incentivaron la ansia de libertad entre los criollos americanos fueron justamente pues luchar contra la opresión española y contribuir a una patria soberana. Dice, para completar, ¿no? Escribió las cartas españolas americanas que fue publicada. ¿Por dónde? ¿Quién la escribió? Justamente Juan Biscardo y Guzmán y fue publicada por Francisco de Miranda. Luego abajo vemos a otra actividad en el cual vamos a completar con los cartelitos que encontramos al lado derecho. Dice, fueron los reyes de Francia y murieron decapitados. ¿Quiénes fueron? Justamente fue Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Fueron los reyes de Francia que murieron decapitados. Ahí abajo dice, escribió las cartas españoles americanos. ¿Quién fue? Juan Pablo Biscardo y Guzmán. Francisco de Miranda fundó, ¿cómo se llama? La Gran Logia Americana, ¿no? Ahora dice, difundió la carta de los españoles americanos. ¿Quién fue? Francisco de Miranda. Y por último tenemos, se adelanta a lo que va a suceder y lucha para que se produzcan los cambios. ¿A quiénes se le denomina? A los precursores. Miren, en la siguiente página, en la página 134, vamos a tener esta pequeña lectura en el cual les invito a leer también a ustedes para poder desarrollar y no solamente se guíen de la clase porque ya está grabada. Dice, el peronista informador. En el siglo XVIII, siglo de las revoluciones, las nuevas ideas dejaron de ser solo ideas y se pusieron en práctica en dos lugares diferentes a través de las verdaderas revoluciones. La primera fue la Revolución Americana, en 1776, la misma que permitió la independencia de las 13 colonias inglesas que se convirtieron en Estados Unidos americanos. La segunda fue la Revolución Francesa en 1789. Esta revolución tuvo por causa los continuos abusos que se cometía la nobleza francesa sobre su pueblo. Pues mientras éste realmente se moría de hambre, los nobles disfrutaban pues de gran abundancia y bienestar. Motivados por intelectuales y críticos del sistema de gobierno, el pueblo se levantó y tomó el poder. La monarquía fue eliminada y se instituyó la república como forma de gobierno. Además, se elaboró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de gran importancia, pues antes de estas revoluciones no se reconocían los derechos para todos. Imagínate, solamente los derechos para los que tenían el poder.
Ahora dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas revoluciones importantes se realizó justamente en el siglo XVIII y cuáles fueron? ¿Cuántos fueron? Fueron dos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue? Justamente fue la Revolución Americana y la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la causa de la Revolución Francesa? Justamente los continuos abusos que tenía pues el pueblo por parte de la nobleza francesa, imagínate, por su propia gente. Y por último, la número 3 dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la revolución del siglo XVIII? Esa es una pregunta personal en el cual lo vas a realizar y luego pues me lo vas a enviar, ¿ya? ¿Cuál es tu opinión respecto a la revolución del siglo XVIII? Lo vas a encontrar en la página 134. Miren chicos, ahora vamos a continuar con el libro donde vamos a desarrollar. Dice, los intelectuales que difundieron las ideas liberales y emancipadoras se les llamaba, justamente el tema que estamos viendo el día de hoy, los precursores. La mayoría de los precursores fueron criollos, justamente pues por haber nacido en un país que no era lo de sus padres, ¿no? Ahora, los criollos de América sentían un gran descontento contra España, justamente contra los españoles. Nuestro precursor Vizcarra de Guzmán nació ¿en dónde nació? Él fue peruano, en Arequipa. Francisco de Miranda fue un precursor continental que nació en el actual país de Venezuela. Número 6. Las ideas liberales de la Carta a los españoles americanos fueron escritas por y estuvo escrita en francés. ¿Quién fue? Vizcarra y Guzmán. Miren chicos, de las 7 a las 10, que vienen a ser 4 actividades, lo vas a desarrollar y luego me lo vas a enviar a plataforma Cubicol. Recuerda hacer una buena toma de tu libro y me lo envías.